Un honor compartir el entregido de este día con Germán Escarrá, constitucionalista. Bueno, gracias, doctor, por venir. No, gracias a ti, más bien. Bienvenido por... Un honor estar con ustedes. Qué gusto, de verdad, porque fíjese, yo le preguntaba antes de la entrevista, ¿este debate hasta cuándo, no? Y haciendo mi tarea previo a la entrevista, esta relación ejecutivo-legislativo pone al pueblo a preguntarse muchas cosas. Claro. ¿Cómo le explicamos a la gente este nuevo debate sobre la aprobación o no del presupuesto 2017, en el que se ha dicho el 75% va a ser destinado a lo que el Ejecutivo llama inversión social? Sí. ¿Por dónde comenzamos a explicar? Bienvenido. Bueno, lo primero, gracias. Lo primero es decir que el conflicto que se produce del poder legislativo con todos los demás poderes tiene su origen en varias mentiras colectivas. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, en su primer discurso, el de instalación, señaló que en 6 meses iba a salir del presidente Maduro. Habló allí de un sinnúmero de posibilidades en su mente onírica, fantasiosa. Todos sabíamos que nada de eso era cierto, era una lectura muy parcial de la Constitución. Ellos hablaron de enmienda, ellos hablaron del impeachment, el juicio político, ellos hablaron de la renuncia, hablaron del revocatorio, hablaron de la enfermedad mental o física, hablaron del pronunciamiento del Tribunal Supremo. Es decir, ellos hablaron de todas las llamadas faltas absolutas previstas en la Constitución. Ninguna de ellas se dio ni se iba a dar, entre otras razones porque la lectura constitucional era parcializada. Se olvidaba que había que transcurrir un procedimiento en el Poder Ciudadano o tenía que transcurrir en el Tribunal Supremo de Justicia para luego poder evaluar en la Asamblea Nacional. En el caso de la enmienda, seguramente tú recordarás, cuando en cadena nacional con el presidente Maduro, nosotros respondimos diciendo, bueno, de la misma manera en que ustedes piensan plantear una enmienda para reducir el periodo del presidente, el presidente en Consejo de Ministros también puede plantear una enmienda para reducir el periodo de ustedes. Esta polémica en realidad se origina en que no han tenido la madurez, la seriedad, la responsabilidad necesaria para administrar esa mayoría circunstancial, pero mayoría que les dio todos los quórum de validez que prevé la Constitución. Y en una forma muy infantil, muy inmadura, bueno, desaprovecharon los tiempos, desaprovecharon las competencias y atribuciones que esa mayoría tendría de acuerdo a la Constitución, y hoy día en realidad están muy deslegitimados. Esto ha traído por consecuencia una especie de radicalismo verbal, pero también un desconocimiento muy grave de la Constitución y de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos incorporan, a pesar de la negativa de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia hasta que no termine el juicio, negativa producto de lo que se llama en derecho una medida cautelar, una medida de protección del procedimiento, para que al final tenga el resultado correcto de acuerdo a las normas y de acuerdo a los principios de justicia y de verdad que deben seguirse. Bueno, ellos desacataron esto, desafiaron al Tribunal Supremo. Sumando a los diputados de Amazon. Los incorporaron y a partir de allí se producen 2 decisiones. Una de la Sala Electoral, donde dice, bueno, esto le hace perder eficacia a cualquier decisión que tome la Asamblea Nacional. Y además es muy grave que estén en una situación de desacato. Luego, en una decisión de la última de la Sala Constitucional, ya es más directa y entonces le dice, en virtud de que están en contra de la Constitución, desacato, contumacia, enfrentamiento fuera del texto constitucional, la consecuencia no es otra, sino que todos sus actos carecen de validez. Ahí es donde empieza el problema, porque ¿cómo podría el jefe del Estado, el presidente Maduro, presentar un presupuesto ante un poder que está invalidado en sus actos? Invalidado, disuelto, totalmente. ¿Cuál es el término correcto? Invalidado, todos sus actos están invalidados, porque la disolución es otra cosa, vamos a aclararla.
La disolución es el adelanto de elecciones, viene del sistema parlamentario, se tomó en nuestro sistema, en la constituyente del 99, su único objeto es adelantar elecciones, pero hay que aclarar que la única forma de hacerlo es que se aplique el artículo 240 de la Constitución, esto es, que se produzcan 3 votos de censura que acarreen la remoción del vicepresidente. En ese momento se activa la facultad presidencial para convocar inmediatamente a nuevas elecciones. Eso es lo que se llama disolución parlamentaria. Ahora, regresando al tema, la verdad es que perdieron todas sus facultades, todas sus prerrogativas. Quiero aclararte que no es un hecho inédito de Venezuela. Hay constituciones como la de 1978 de España, donde se señala que cuando los diputados están fuera del marco de su reglamento, de la ley o de la Constitución, pierden todas las prerrogativas parlamentarias. Aquí de lo que se trata es que los actos están invalidados y además agrega la Sala Constitucional muy sabiamente, todos esos actos son de nulidad absoluta, lo que quiere decir que no existen. Entonces la pregunta es, el verdadero problema es, bueno, ¿cómo hace el presidente? No tendría ningún sentido que el presidente Maduro presentara el presupuesto ante la Asamblea Nacional. Porque resulta que todos los actos que hagan están viciados a nulidad absoluta. El presidente muy sabiamente, muy equilibradamente, muy democráticamente, muy constitucionalmente, planteó el problema ante el país y tomó 2 medidas. Una muy correcta en el orden de la legitimidad. Esta es una democracia participativa y protagónica y bueno, que todo el país, que el pueblo organizado y expresado en asamblea discuta, debata, considere, analice, critique, evalúe todo lo que es el presupuesto, participación de todos los ciudadanos y del pueblo de Venezuela en particular, y la otra decisión dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para que el tribunal resuelva este conflicto. Desde el punto de vista constitucional, solo hay 3 posibilidades de solución. Yo no sé si tú quieres que la sigamos diciendo o esperamos algo. No, explique cuáles son las 3 posibilidades. Bueno, la primera de ellas, que muchos juristas esclarecidos han planteado, es que en el marco del estado de emergencia económica puede desarrollar el presupuesto nacional. Yo no estoy muy ganado a esa tesis porque la norma que rige los estados de excepción y que habla de la emergencia económica al final dice que de ninguna manera puede paralizarse, sustituirse o suspenderse las prerrogativas de los poderes públicos nacionales. Entraríamos en otro conflicto en ese caso. Entraríamos en un conflicto de otra naturaleza. La segunda opción es fuerte, pero se está estudiando, sé que hay sectores que lo están estudiando, es la aplicabilidad del artículo 333 de la Constitución. Todo ciudadano o ciudadana investido o no de autoridad está en el deber, obligación, en el deber de restaurar el orden constitucional por cualquier medio. Cuando este ha sido menoscabado, lesionado o pretendidamente sustituido por mecanismos no previstos en el texto constitucional. Al no tratarse de una enmienda, de una reforma, de una asamblea constituyente, que son los mecanismos previstos, entramos directamente en la norma y cualquier autoridad de cualquier poder público debe colaborar en el restablecimiento del orden constitucional. Claro, ahí hay un tema que hay que resolver, que dice el artículo 333 en su parte inicial, cuando mediante actos de fuerza. Habría que definir qué entendemos por actos de fuerza. Si se trata de fuerza armada, no lo dice la Constitución. Si se trata de violencia, tampoco lo dice. La doctrina internacional del derecho comparado señala que no necesariamente es violencia armada, sino que puede ser una violencia de otra naturaleza. El llamar al derrocamiento del gobierno, el insistir... Hay toda una confusión ahí cuando uno escucha a la gente de la oposición, doctor. Sí, ellos tienen mucha controversia. Tema político simbólico ahí bastante raro, ¿no? En el lado de esta parte no hay controversia. El análisis es muy claro.
lo va a resolver el Tribunal Supremo de Justicia. He mencionado dos. Y el tercero, a mí me gusta en lo personal, me llama la atención porque es fácil de explicar, sobre todo internacionalmente. Es el recurso por omisión legislativa. Cuando la Asamblea está en la situación que está, no puede actuar, está en una situación de omisión que ella misma se ha creado. Por lo tanto, el recurso presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia abriría las puertas para lo que la misma norma llama la corrección. Es decir, ¿y qué es la corrección? Bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia puede decir quién aprueba, quién supervisa y quién controla al final el presupuesto nacional. Lo podría hacer el Tribunal Supremo, lo podría hacer otra entidad u otro órgano u otro organismo. Ya sería una decisión del Tribunal Supremo. Esto tiene un precedente que seguro tú recuerdas, a pesar de los jóvenes, esto fue hace varios años, pero aún dentro de este periodo estoy seguro que lo recuerdas. Y es cuando se trancó la designación del Consejo Nacional Electoral. Se presentó un recurso de omisión legislativa, se declaró la inconstitucionalidad, se dio un tiempo, no se cumplió, de parte de la Asamblea Nacional, y entonces la corrección fue que el Tribunal Supremo designó a cada uno de los magistrados, de los rectores, se dice, del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esa es una vía expedita para resolver el tema y, por supuesto, habrá que estudiar de todas formas en paralelo esta situación delicada, grave que ha creado la Asamblea Nacional y el lenguaje trapacero, escatológico, muy mediocre, muy menguado del presidente de la Asamblea, el señor Ramos Ayub. Doctor, yo le invito a escuchar algo de ese lenguaje, si le parece, para que la gente que nos ve pues tenga un poco más de contexto y usted nos dé su opinión acerca de los argumentos que esgrime la derecha. Y cuando me hablaba de estos artículos, el 333 fue que me dijo. Sí, el 333, también hablamos de la omisión legislativa. Yo le decía, hay mucha mediatinta allí, ¿no?, en lo simbólico y en lo político, porque de hecho uno ve a los voceros de la oposición hablando del rescate del Estado constitucional, de derecho y de justicia que se plantea en la misma Constitución del 99. Bueno, y lo que están es violando el Estado constitucional, atentando contra la Constitución. Más bien la tolerancia de los demás poderes, incluyendo de manera expresa al presidente de la República titular del Poder Ejecutivo, ha sido magnánima, porque el Código Penal es muy claro. Cuando hay atentados a la Constitución o se pretende derrocar al gobierno legítimamente constituido, hay una sanción que supera los 20 años de prisión. Bueno, imagínese, una extraña dictadura, siempre digo yo en tono de ironía. Vamos a escuchar a la oposición, doctor, si le parece. Vamos a ver el video. Supuesto, la Constitución es muy clara. Los artículos 313 al 315 diseña todo lo que es el tema presupuestario. Si el presidente de la República no presenta el presupuesto ante la Asamblea Nacional, lo que tiene es que reconducirlo. Lo que toca legalmente es reconducir. Lo que no le guste a la Asamblea Nacional, reconduzca el presupuesto, señor presidente, y sométase a los mecanismos de control de la Asamblea Nacional. Al final, lo que estamos viendo es una evasión de un poder legalmente constituido, que es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, que es la voz de los venezolanos. Somos los representantes de los venezolanos dentro de la estructura de poder. Cuando dice que lo va a discutir en la calle con los consejos comunales. ¿Cuáles consejos comunales? Si tienen paralizada todo proceso de constitución y de poder y de inscripción y de apertura de nuevos consejos comunales. Nuevamente eso queda registrado en el libro de las violaciones que se cometieron. Y debo recordar algo, aquí se va a restablecer el Estado de Derecho, Gabriel, y tendrá que el presidente Maduro responder ante el país, porque eso es cobrar y darse el vuelto, y esto no es la bodega de Maduro. ¿Cómo le van a pasar a la Asamblea Nacional? Por encima, no le van a pasar a la Asamblea Nacional. No nada más el pueblo venezolano está pendiente de esta medida arbitraria del presidente, sino el pueblo, todo el pueblo internacional, todos los países del mundo están pendientes de este atropello que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, esta usurpación de poderes. Crear estas figuras que van a llevar este presupuesto a un Congreso de la Patria, a un Congreso del PSV, es absolutamente ilegal, porque quien aprueba el presupuesto nacional en Venezuela y en cualquier país del mundo es el Parlamento, y en Venezuela pues es la Asamblea Nacional. Y la Constitución es clara. La Constitución establece que el 15 de octubre de cada año el presidente tiene que remitir
ante la Asamblea Nacional de la ley de presupuesto. Bueno, y está como un collage, ¿no? Hablan de atropello, hablan de estar de espaldas al pueblo, de que la oposición, en este caso mayoría dentro del Parlamento, reconocida por todo el mundo, es la voz del pueblo dentro de la estructura del Estado. Doctor, no sé qué análisis puede hacer. No, muy breve. La verdad es que es una pluralidad de opiniones, todas ellas muy interesantes como opiniones, pero ninguno es especialista en el tema constitucional. Lo puedes observar, ellos no hacen ninguna referencia a ninguna norma, ni a las articulaciones constitucionales, ni a la estructura constitucional, ni a la naturaleza misma de lo que es la Asamblea Nacional. Sino ellos dan opiniones de naturaleza política, bueno, muy bien, pero eso nada tiene que ver con la enorme responsabilidad que tiene el presidente de la República con el presupuesto nacional ante una asamblea que ha sido declarada en sus actos de ineficacia y de invalidez como producto de la contumacia, del desafío, del desacato que ha hecho de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor. De tal manera que de ninguna manera, perdón la redundancia, de ninguna manera tiene eso mayor significación. Yo sé que a veces es complicado, ¿no?, adelantarse, pero en un caso hipotético, y se lo pregunto porque hay gente que lo está planteando en redes sociales. Sí. Supongamos que el Tribunal Supremo de Justicia, en una de sus salas, entiendo yo, podría ir por la sala constitucional, usted me corrige, yo soy un abogado empírico. No, pero está muy bien lo que está podría decidir, miren, aquí el presupuesto lo va a manejar directamente el Ejecutivo a través de la figura del presidente de la República. ¿Quién controlaría el uso de ese presupuesto, el destino de esos recursos? Claro, para eso hay un poder contralor nacional, para eso hay un poder ciudadano, para eso hay los mecanismos de participación de la sociedad a través casualmente de todas estas asambleas, a través de las comunas, a través de las leyes del poder popular. O sea, no solamente hay el poder contralor, Contraloría General de la República, no solamente está el Ministerio Público, que tiene una función específica en esta materia, sino que en la parte delictual, si lo hubiere, sino también está el Defensor del Pueblo, todo lo que es el poder ciudadano. Pero además está la participación popular, la Contraloría Popular, que no solamente es que es importante por ser una novedad en el texto de la Constitución del 99, sino que es inherente a la propia revolución bolivariana el que eso exista, el que eso se promueva y el que eso se estimule. No solo el poder contralor, Contraloría General, sino el que ejercen directamente los ciudadanos sobre sus propios intereses, la manera como se invierte, cómo se estructura y elabora el presupuesto. Por eso se creó el Consejo Federal de Gobierno, entre otros organismos.